Imagina un tren que no toca el suelo, que viaja levitando sobre su vía a 431 kilómetros por hora, sin producir casi ningún ruido. Ahora imagina que eso es solo el punto de partida, que los prototipos actuales ya superan los 620 kilómetros por hora y que el objetivo declarado es llegar a los 1000. Ahora imagina que ese tren pasa por dentro de un edificio residencial habitado porque no había espacio para rodearlo. En algún lugar del planeta, la ingeniería dejó de preguntarse si algo era posible y simplemente comenzó a construirlo. Ciudades de 17 millones de habitantes, levantadas en 40 años sobre lo que era un pueblo pesquero. Un puente de 55 kilómetros que incluye islas artificiales y un túnel submarino. Un telescopio tan grande que podría ver el eco del Big Bang. Hoy en El Confín vamos a entrar en los 10 megaproyectos de China que parecen de otro planeta, porque en muchos sentidos lo son. Bienvenidos a El Confín. Si disfrutas descubrir lo que el mundo esconde en sus extremos, suscríbete a El Confín y dinos en los comentarios desde dónde nos ves hoy. Este es tu lugar. Ítem 10. Tianyuan, bosque urbano, Shanghái. Hay una imagen que resume perfectamente por qué el urbanismo chino del siglo XXI no tiene equivalente en ningún otro lugar del planeta. Un árbol de 20 metros de altura creciendo en el interior de un centro comercial, sus raíces encima de la cuarta planta, sus ramas extendiéndose hacia una cubierta de vidrio por donde entra luz natural, y debajo de ese árbol, personas tomando café. Tianyuan, que en mandarín significa aproximadamente campos del cielo, es un complejo en el corazón de Shanghái, diseñado por el arquitecto británico Thomas Heatherwick, el mismo que diseñó el pabellón del Reino Unido para la Expo de Shanghái de 2010. El concepto es deceptivamente simple. En lugar de construir un centro comercial y luego añadir parques alrededor, invertir completamente la lógica y construir la vegetación primero, como elemento estructural, no decorativo, y organizar los espacios comerciales, culturales y sociales entre los árboles. El resultado no es un parque con tiendas, es una nueva tipología de espacio urbano en la que la vegetación no decora la arquitectura, sino que la define. Hay más de 250 árboles de distintas especies distribuidos en diferentes niveles del complejo, algunos plantados en suelo artificial, elevado a 8 metros de altura, con sistemas de riego y nutrición integrados en la estructura. Cada nivel tiene su propio microclima. Las plantas reducen la temperatura superficial del edificio en varios grados durante los meses de verano. La calidad del aire en el interior es medible y significativamente mejor que en las calles circundantes. Para los residentes de Shanghái, una ciudad que redujo drásticamente su cobertura vegetal durante las décadas de crecimiento más acelerado de los años 80 y 90, Tianyuan es también un acto de restauración simbólica, una respuesta urbanística a la pregunta de cómo devolver a una mega ciudad algo que la velocidad del desarrollo le quitó. Thomas Heatherwick rechazó la solicitud inicial de diseñar simplemente un centro comercial atractivo. Su condición para aceptar el proyecto fue que la vegetación fuera un elemento funcional, no estético. Pasó un año estudiando qué especies de árboles sobrevivirían en las condiciones de luz, temperatura y humedad de las distintas zonas del complejo antes de diseñar un solo metro cuadrado de arquitectura. El siguiente megaproyecto de nuestra lista no se mide en metros cuadrados, se mide en gigavatios y en el número de personas que puede alimentar con energía limpia durante un año. Ítem 9. Presa de las Tres Gargantas, Yichang, Hubei. Hay un número que los ingenieros de la Presa de las Tres Gargantas repiten con orgullo y que sus críticos repiten con alarma: 1,4 millones. Ese es el número de personas que tuvieron que ser relocalizadas para que el embalse formado por la presa pudiera llenarse. La Presa de las Tres Gargantas está ubicada sobre el río Yangtze, el tercero más largo del planeta, en la provincia de Hubei, con 335 metros de longitud y 185 metros de altura. Es la central hidroeléctrica de mayor capacidad instalada en la historia de la humanidad, 22.500 megavatios, suficiente para abastecer de electricidad
a una ciudad del tamaño de Los Ángeles durante todo un año, de manera continua, sin quemar un gramo de combustible fósil. La construcción comenzó en 1994 y duró más de una década. El embalse que forma tiene 663 kilómetros de longitud, más que la distancia entre Madrid y Barcelona, con una superficie de 1.000 kilómetros cuadrados. Cuando el embalse se llenó, más de 1.000 ciudades y aldeas, 1.300 sitios arqueológicos y aproximadamente 13.000 kilómetros cuadrados de tierra quedaron bajo el agua. Algunas de esas comunidades tenían historia documentada de más de 2.000 años. La presa también altera la física del planeta en una escala medible. El embalse acumula aproximadamente 40 kilómetros cúbicos de agua. Al estar el agua elevada respecto a su posición original en el río, su momento de inercia cambia ligeramente. La NASA calculó que esto alarga el día terrestre en aproximadamente 0,06 microsegundos y desplaza el polo norte geográfico de la Tierra en unos 2 centímetros hacia la dirección de la presa. En 2003, el ascensor de barcos de la presa comenzó operaciones. Puede elevar embarcaciones de hasta 3,000 toneladas más de 113 metros en unos 40 minutos, conectando el tramo bajo del río con el embalse. Es la mayor instalación de este tipo en el mundo. La presa de las Tres Gargantas fue oficialmente propuesta por primera vez por Sun Yat-sen, el fundador de la República de China en 1919. Pasaron más de 75 años desde esa primera propuesta hasta el inicio de la construcción. El megaproyecto estuvo a punto de cancelarse en múltiples ocasiones. La Asamblea Nacional Popular votó a favor en 1992 con 1/3 de los delegados absteniéndose, el mayor nivel de disidencia registrado en un voto legislativo chino en décadas. De la energía que mueve ciudades, pasamos a la velocidad que redefine las distancias. Ítem 8. Maglev de Shanghái y la red de alta velocidad. En el año 2004, un tren comenzó a operar entre el Aeropuerto Internacional de Pudong y la estación de Longyang Road, en Shanghái. El trayecto tiene 30,5 kilómetros. El tren los recorre en 7 minutos y 20 segundos. La velocidad máxima de operación comercial es de 431 kilómetros por hora. El Shanghai Maglev, Maglev de Magnetic Levitation, levitación magnética, no usa ruedas. El tren levita varios centímetros sobre su carril gracias a campos electromagnéticos que se repelen entre sí, eliminando completamente la fricción mecánica. El movimiento hacia adelante es generado por ondas magnéticas que empujan el tren desde el exterior, sin contacto directo. El resultado es un desplazamiento casi silencioso. Los pasajeros describen una vibración muy leve y un silencio que resulta desconcertante en un vehículo que se mueve a la velocidad de un avión de propulsión a hélice. La tecnología es alemana, desarrollada por la empresa Transrapid a lo largo de décadas, pero China no la importó para exhibirla. La importó para estudiarla, dominarla y superarla. El protocolo fue metódico. Los ingenieros chinos trabajaron codo a codo con los técnicos alemanes durante los años de construcción e implementación, absorbiendo cada detalle del sistema. Ese proceso de transferencia tecnológica controlada se convirtió en el modelo para una expansión que hoy no tiene precedente en la historia de los transportes. China tiene actualmente más de 40.000 kilómetros de vías ferroviarias de alta velocidad, más que el resto del mundo combinado. Sus trenes de alta velocidad convencionales operan entre 250 y 350 kilómetros por hora. Los nuevos prototipos de Maglev, desarrollados por ingenieros chinos, han superado los 620 kilómetros por hora en pruebas. El objetivo declarado del programa de desarrollo es alcanzar los 1.000 kilómetros por hora mediante sistemas de tubo de baja presión que reduzcan la resistencia del aire. A esa velocidad, Shanghái y Pekín, a 1.200 kilómetros de distancia, estarían a 72 minutos de viaje. En Japón, el tren Maglev JR Central ha alcanzado 603 kilómetros por hora en pruebas controladas, el récord mundial actual para un vehículo tripulado sobre raíles. China, que comenzó su programa Maglev comercial un año después que Japón, ya iguala ese récord en prototipos
y ha declarado como objetivo estratégico nacional superarlo antes de 2030. Pasamos del transporte más veloz a la ciudad que creció más rápido, y la comparación más adecuada no es con ninguna otra ciudad, es con la historia misma. Ítem 7. Shenzhen, la ciudad que no existía. En 1979, Shenzhen era un pueblo de pescadores a orillas de la Bahía de la Perla, en la provincia de Guangdong. La población total del área era de aproximadamente 30.000 personas. No había industria significativa, no había infraestructura moderna, no había nada que indicara que ese lugar era diferente a los miles de pueblos costeros similares repartidos por el sur de China. En 1980, el gobierno de Deng Xiaoping la designó Zona Económica Especial, un experimento controlado de apertura al mercado capitalista en el interior de un sistema socialista. Las restricciones se relajaron, el capital extranjero fue bienvenido, la regulación laboral se flexibilizó. Lo que ocurrió a continuación no tiene precedente documentado en la historia del desarrollo urbano humano. Hoy, Shenzhen tiene más de 17 millones de habitantes. Su PIB supera al de varios países europeos. Es el hogar de Huawei, el mayor fabricante de equipos de telecomunicaciones del mundo. Tencent, dueño de WeChat y una de las mayores empresas tecnológicas del planeta, DJI, que fabrica el 70% de todos los drones de uso civil del mundo, y BYD, uno de los mayores productores de vehículos eléctricos del planeta. El mercado electrónico de Huaqiangbei en Shenzhen es, por volumen de transacciones, el mercado de componentes electrónicos más grande de la historia humana. El arquitecto y urbanista Rem Koolhaas, uno de los observadores más lúcidos del fenómeno urbano contemporáneo, describió a Shenzhen como el laboratorio más importante del urbanismo del siglo XXI. Lo que distingue a Shenzhen no es solo la velocidad del crecimiento, aunque esa velocidad no tiene equivalente, sino el hecho de que fue diseñada desde el principio como una máquina de innovación, una ciudad construida para construir el futuro. Shenzhen tiene el mayor porcentaje de buses eléctricos de cualquier ciudad del mundo, más del 99% de su flota de transporte público. Los últimos autobuses de combustión interna de la ciudad fueron retirados en 2017. Para los 17 millones de residentes que toman el autobús, el transporte público de superficie en gasolina o diésel es literalmente algo del pasado, y desde Shenzhen, un corredor de 55 kilómetros cruza las aguas que la separan de otros dos de los mayores centros económicos de Asia. Ítem 6. Puente Hong Kong-Zhuhai-Macao. Para construir este puente, los ingenieros chinos tuvieron que resolver simultáneamente tres problemas de escala sin precedente. Cómo cruzar 55 kilómetros de aguas abiertas del mar de China Meridional, cómo mantener abierta la ruta marítima por donde pasan más de 4.000 buques al día, el canal de entrada al puerto de Hong Kong, y cómo hacer que la estructura sobreviviera a tifones, terremotos y el movimiento constante de las corrientes del fondo marino. La solución a esos tres problemas simultáneos tomó 9 años de construcción, involucró a más de 400.000 trabajadores en distintas fases, consumió 400,0 toneladas de acero, suficiente para construir 60 torres Eiffel, y produjo algo que desde el aire tiene la apariencia de un collar de perlas sobre el agua, una serie de viaductos que se hunden bajo la bahía en forma de túnel submarino durante 6,7 kilómetros, emergen en 2 islas artificiales construidas expresamente para gestionar la transición entre puente y túnel, y vuelven a elevarse hasta el nivel de puentes convencionales. El túnel submarino fue construido mediante un método que los ingenieros llaman inmersión de tubos prefabricados. Los segmentos del túnel, piezas de hormigón y acero de 180 metros de longitud y miles de toneladas de peso cada una, fueron fabricados en tierra, transportados por barcazas hasta la posición exacta, sumergidos con milímetros de precisión y conectados en el fondo marino. El proceso requería condiciones de visibilidad casi nulas, corrientes marinas variables y un margen de error que los responsables de la obra describen como de relojero. Antes del puente, el trayecto entre Zhuhai y Hong Kong requería entre 3 y 4 horas en ferry o más de 2 horas en coche por tierra. Con el puente,
El mismo trayecto se hace en menos de 40 minutos. Durante la construcción, los ingenieros tuvieron que adaptar el diseño del túnel submarino para que los delfines blancos de la Bahía de la Perla, una especie en peligro de extinción, pudieran seguir usando sus rutas migratorias tradicionales. Las obras submarinas se detuvieron en varias ocasiones para esperar que los animales se alejaran de la zona de trabajo. El megaproyecto de ingeniería más grande de Asia tuvo que negociar su calendario con los cetáceos. Y ahora llega el momento en que la infraestructura deja de conectar ciudades y comienza a conectar galaxias. Ítem 5. FAST, el telescopio de 500 metros, Guizhou. En una depresión natural entre las montañas de la provincia de Guizhou, en el sur de China, hay un plato de 500 metros de diámetro, compuesto por 4.450 paneles triangulares de aluminio perforado, cada uno de ellos móvil de manera independiente, con una precisión de posicionamiento de milímetros. La superficie total reflectante equivale a la de 30 campos de fútbol. Es la estructura de escucha más grande que la humanidad ha construido jamás. El FAST, 500 Meter Aperture Spherical Telescope, fue inaugurado en 2016 después de 5 años de construcción. Para construirlo, el gobierno chino tuvo que reubicar a más de 9,000 familias de las aldeas circundantes y establecer una zona de exclusión de 5 kilómetros, donde está prohibido cualquier dispositivo electrónico que emita señales de radio, incluyendo teléfonos móviles. El FAST necesita silencio electromagnético para escuchar el universo, y el universo tiene mucho que decir. En los primeros años de operación, el FAST detectó más de 500 pulsares, estrellas de neutrones que emiten destellos regulares de radio con una precisión superior a cualquier reloj construido por el ser humano, que no habían sido catalogados previamente. Detectó señales de radio de origen extragaláctico, estudió la estructura del gas interestelar en nuestra galaxia y participó en la búsqueda coordinada de señales de posible origen tecnológico extraterrestre. La sensibilidad del FAST es tal que puede detectar desde la distancia equivalente a 10 veces la que separa la Tierra de la Luna la potencia de un teléfono móvil. Nan Rendong, el astrónomo chino que dedicó más de 20 años de su vida al diseño y la construcción del FAST, murió en 2017, apenas un año después de la inauguración. Sus colegas dijeron que llegó a escuchar el universo el tiempo suficiente para saber que su telescopio funcionaba. La depresión natural de Karst, donde está construido el FAST, no fue elegida solo por su forma. La geología kárstica de la región drena el agua de lluvia de manera natural, impidiendo que el plato del telescopio se inunde durante las temporadas monzónicas. El terreno mismo fue seleccionado como parte del diseño de ingeniería. Pero si crees que esto ya es extraordinario, lo que viene a continuación va a redefinir lo que entiendes por megaproyecto. Ítem 4. Rascacielos de Shanghái, la torre de 632 metros. En el año 1990, el lado este del río Huangpu, en Shanghái, era un conjunto de campos y almacenes industriales. El barrio se llamaba Pudong. El gobierno decidió que Pudong sería el futuro financiero de China. Lo que ocurrió en los 35 años siguientes es el equivalente a construir el centro de Manhattan desde cero en el tiempo que transcurre entre una generación y la siguiente. Hoy el horizonte de Pudong incluye 3 de los 10 edificios más altos del mundo. La torre Jin Mao, 421 metros, completada en 1999. El Centro Financiero Mundial de Shanghái, 492 metros, 2008. Y la Shanghai Tower, 632 metros, 2015. Los 3 están a menos de 1 kilómetro de distancia entre sí. Desde el aire forman una trilogía que los arquitectos llaman una conversación entre generaciones de diseño. La Shanghai Tower es el elemento más extraordinario de los 3. Su altura de 632 metros la convierte en el segundo edificio más alto del mundo en el momento de su inauguración, solo superado por el Burj Khalifa de Dubái. Pero lo que distingue a la Shanghai Tower no es únicamente su altura, sino su forma. El edificio se retuerce 120 grados a lo largo de su altura, con una fachada exterior que no es vertical, sino que gira suavemente como una hélice. Este diseño no es decorativo.
reduce las cargas de viento en la estructura en aproximadamente un 24%, comparado con un edificio rectangular de la misma altura. En una ciudad que recibe tifones del Pacífico Occidental, esa reducción tiene consecuencias estructurales directas. Los ascensores de la Shanghai Tower están entre los más veloces del mundo. Recorren los 553 metros hasta el piso más alto a una velocidad de 18 metros por segundo. En 55 segundos, puedes pasar del nivel del suelo a una altura donde Shanghai se convierte en un tapiz de millones de luces. La Shanghai Tower recoge agua de lluvia de su propia fachada mediante un sistema integrado en el diseño que cubre aproximadamente el 40% de las necesidades de agua no potable del edificio, para sistemas de refrigeración, limpieza y riego de las áreas verdes interiores. En un rascacielos de esa altura, el agua de lluvia que cae sobre la propia estructura es una fuente de recursos hídricos significativa. La ingeniería vertical nos ha llevado hasta 632 metros. Ahora descendemos, bajo el nivel del suelo y bajo el nivel del mar. Ítem 3. Intercontinental Shanghai Wonderland, el hotel en la cantera. A 35 kilómetros al suroeste del centro de Shanghái, en el condado de Songjiang, hay un agujero en la tierra de 88 metros de profundidad y 300 metros de largo. Es la cicatriz que dejó una cantera de granito que operó durante décadas y luego fue abandonada cuando el material se agotó. Donde otros urbanistas habrían visto un problema de rehabilitación, los desarrolladores del grupo Shimao vieron algo diferente: el emplazamiento perfecto para un hotel. El Intercontinental Shanghai Wonderland, también conocido en los medios de diseño internacionales simplemente como el Hotel de la Cantera, tiene 18 pisos. 15 de ellos están bajo el nivel del suelo, 2 están bajo el agua, directamente frente a un lago natural que se formó en el fondo de la cantera cuando las aguas subterráneas se filtraron al vacío. Las habitaciones de esos 2 pisos tienen ventanas de piso a techo que dan directamente al lago. Al otro lado del cristal, peces y plantas acuáticas. La construcción tomó más de una década. El proyecto requirió más de 40 tecnologías patentadas específicamente desarrolladas para este edificio, según sus constructores. Los problemas de ingeniería incluían la impermeabilización de estructuras permanentemente sumergidas, la resistencia a la presión del agua del lago sobre los muros exteriores, el diseño de sistemas mecánicos que funcionaran correctamente en una configuración vertical invertida respecto a lo convencional, y la gestión estructural de un edificio que se asienta en el fondo de una formación kárstica de granito que no es perfectamente horizontal. Los 2 pisos acuáticos tienen una característica que ningún otro hotel en el mundo puede ofrecer. Por la noche, cuando las luces del edificio se apagan y el lago permanece iluminado desde el exterior, los huéspedes de esas habitaciones ven el mundo desde el interior de un acuario. La cantera de Songjiang que alberga el hotel fue usada como locación de filmación de una película de ciencia ficción china en los años 90, antes de que comenzara el proyecto de hotel. El escenario postapocalíptico de la cantera abandonada resultó perfectamente adecuado para representar la superficie de un planeta alienígena. El mismo lugar que fue Otro Planeta en el cine es hoy un hotel de 5 estrellas bajo tierra. Abandonamos el lujo bajo tierra y volvemos a la superficie, pero a una superficie que no existe en ningún otro lugar del planeta. Ítem 2. El tren que pasa por dentro del edificio. Chongqing es la ciudad más grande del mundo que la mayoría de las personas no saben que existe. Con una población estimada de más de 30 millones de personas en su área metropolitana completa, es más grande que Shanghái, más grande que Pekín, más grande que cualquier ciudad europea. Y está construida sobre un territorio que la naturaleza diseñó de la manera más incómoda posible para el urbanismo, donde el río Yangtze y el río Jialing se unen en un terreno de colinas abruptas, valles profundos y pendientes que hacen que la planificación urbana convencional resulte inútil. Chongqing no tiene un centro en el sentido en que lo tiene Shanghái o Pekín. Tiene múltiples núcleos urbanos conectados por un sistema de autopistas y líneas de metro que ascienden y descienden colinas, cruzan puentes y en algunos casos literalmente atraviesan
Edificios. La línea 2 del metro de Chongqing es el caso más extraordinario de adaptación de infraestructura al entorno que existe en cualquier sistema de transporte público del mundo. En el distrito de Ligia, la línea de metro no rodeó un edificio residencial de 12 plantas existente, lo atravesó. Los trenes de la línea 2 entran por el tercer piso del edificio Lisiva, cruzan por el interior de la estructura, mientras los residentes de los pisos superiores oyen el paso del tren a través de sus techos y salen por el otro lado. Las ventanas de los departamentos que dan al pasillo de la vía tienen triple acristalamiento y marcos especiales de absorción de vibraciones. El edificio fue diseñado y construido sabiendo que el metro pasaría por su interior. Para los residentes, es cotidiano. Para cualquier visitante que lo ve por primera vez, es una imagen que literalmente no encaja en ninguna categoría conocida de ciudad. Chongqing tiene también el sistema de escaleras mecánicas al aire libre más largo del mundo, construido para conectar barrios separados por diferencias de altitud de más de 70 metros. Donde otras ciudades construirían carreteras con curvas o funiculares, Chongqing construyó escaleras mecánicas de uso público, gratuitas, integradas en el paisaje urbano como si siempre hubieran estado allí. Y ahora llegamos al cierre de esta lista. Un megaproyecto que no conecta ciudades, no genera energía y no alberga hoteles. Un megaproyecto cuyo objetivo es el universo mismo. Ítem 1. El puente Huajiang, el más alto del mundo Guizhou. A 625 metros de altura sobre la garganta del río Huajiang, en la provincia de Guizhou, la misma provincia del Fast, la misma región de montañas que durante siglos representó el obstáculo más difícil para la conectividad del interior de China. Hay un punto donde la ingeniería alcanza su límite más cinematográfico. El puente Huajiang, inaugurado en 2025, es el puente más alto del mundo. Sus torres de anclaje se elevan desde el fondo del cañón hasta la superficie. La distancia entre el tablero del puente y el agua del río debajo no son 625 metros. Son más que la altura del Empire State Building. Son más que casi cualquier estructura que el ser humano ha construido verticalmente. Y sin embargo, encima de ese abismo, hay una calzada de casi 3 kilómetros de longitud por la que circulan vehículos a velocidad de autopista. El porqué de este puente no es simplemente la ingeniería por la ingeniería. Guizhou es una de las provincias más pobres de China y una de las más geográficamente fragmentadas. Cada valle está separado del siguiente por una cadena montañosa que históricamente hizo que las comunidades permanecieran aisladas durante siglos. El viaje entre dos pueblos en lados opuestos del cañón del Huajiang tomaba más de 90 minutos por carreteras de montaña. Con el puente, ese mismo trayecto dura menos de 10 minutos. El equipo de ingeniería que diseñó el puente tuvo que desarrollar soluciones específicas para condiciones que no tienen precedente en la ingeniería de puentes. La velocidad del viento en el cañón puede superar los 200 kilómetros por hora durante tormentas. Las diferencias de temperatura entre el fondo del cañón y la altura del tablero generan expansiones y contracciones en el acero que los calculistas tuvieron que prever con un margen de milímetros. Y la propia geología del cañón, roca caliza kárstica, que en algunas zonas es significativamente menos densa de lo que aparece en la superficie, requirió exploraciones geológicas profundas en cada punto de anclaje. El Comité de los Récords Guinness visitó el puente en 2025 y confirmó que establece el récord mundial como el puente de carretera más alto del planeta, superando el anterior récord en varios metros. Además del tráfico de vehículos, el puente tiene miradores con suelo de cristal, pasarelas peatonales suspendidas y alberga, en uno de sus pilones, el punto de salto de bungee más alto del mundo. Los ingenieros de Guizhou han construido en los últimos 20 años más puentes de más de 500 metros de altura que el resto del mundo combinado. La provincia tiene actualmente más de 50 puentes que superan los 500 metros de altura sobre el nivel del suelo. Guizhou, que durante siglos fue la provincia más inaccesible de China, se ha convertido en el laboratorio de ingeniería de puentes más avanzado del planeta. En 40 años, China transformó un pueblo pesquero en una megaciudad de 17 millones. Construyó el mayor telescopio de escucha del universo en una montaña remota.
Elevó un hotel bajo el nivel del mar, hizo pasar un metro por el interior de un edificio habitado, construyó el puente más alto que el ser humano haya imaginado, y declaró que todo eso es solo el punto de partida. Lo que convierte a estos megaproyectos en algo más que proezas de ingeniería es su escala de ambición. No son respuestas a preguntas existentes, son la formulación de preguntas que nadie había hecho todavía. ¿Puede un centro comercial ser un bosque? ¿Puede un hotel existir dentro de una cicatriz en la tierra? ¿Puede una línea de metro pasar por dentro de un edificio como si lo hubieran planeado desde el principio? En China, la respuesta a esas preguntas no es filosófica, es una construcción. El futuro no es algo que llegará. En este rincón del planeta, el futuro es algo que se está construyendo. Mientras ves este video, con acero, hormigón, imanes y la convicción de que los límites existen para ser rediseñados. ¿Con cuál de estos 10 megaproyectos te quedaste sin palabras? ¿El telescopio que puede escuchar el universo desde una montaña en silencio electromagnético o el puente más alto del mundo que redujo 90 minutos de viaje a 10? Cuéntanos en los comentarios. Si este viaje te dejó sin palabras, apóyanos con un me gusta y suscríbete a El Confín para no perderte el próximo destino. Hasta la próxima. Para ofrecerte la experiencia visual más completa posible, este video combina material documental real con simulaciones avanzadas y recreaciones generadas mediante inteligencia artificial. Esto nos permite mostrarte lo que antes era imposible de ver. Gracias por ser parte de El Confín.